Bienvenidos a esta nueva emisión titulada Standard Poor's 500 y Nasdaq con posible fake bull, lo que ocasionaría una trampa bull. No olvides inscribirte a este canal en este mismo momento para que recibas un aviso cuando salga un nuevo video y estés enterado de cualquier actualización. Dale clic a la campana y elige todos los videos para que YouTube te avise cuando salgan. También te recuerdo que en este canal nos dedicamos a comunicarle de la forma más objetiva posible los hechos que vamos observando, lo que para muchas personas es un estilo muy directo, ya que solo quieren escuchar perspectivas optimistas, cuando no siempre es el caso. Sin embargo, tampoco somos pesimistas y tratamos simplemente de tener un juicio justo de las cosas. Disclaimer. Nada de lo que aquí se analice tiene garantía de suceder ni tampoco es un consejo de inversión. Si tomas decisiones de inversión con base a este video es tu responsabilidad y no la nuestra, ya que no podemos garantizar los movimientos futuros del precio de los activos. Bien, aquí analizaremos el posible fake bull del Standard Poor's 500 y Nasdaq con implicaciones a Bitcoin, del cual enfatizo la palabra posible. Hemos visto esta historia muchas veces y consideramos tener suficientes elementos para plantear que este fuerte movimiento alcista que vemos aquí, este último fuerte movimiento alcista, impulsado sobre todo porque la Fed no hizo nada para detener la inflación el pasado 16 de marzo, pues tiene muy buenas posibilidades de convertirse en un fake bull y volverse rápidamente una nueva caída. Un fake bull quiere decir una subida falsa, es decir, una subida que realmente no llevó más que a un punto muy alto, pero después se deshizo, se perdió su ímpetu. Y este movimiento que va, si lo vemos desde que empezó, digamos, el crash, ¿no? O el ajuste fuerte en el Standard Poor's, desde el nivel 3 hacia el W, junto con el cruce de la muerte que vemos aquí, entre los móviles de 20 y, perdón, de 50 y 200, pues nos está sugiriendo una muy fuerte invalidación al nivel de los 4.591, si es que llega a llegar a estos niveles, porque el primer nivel de resistencia fuerte, como pueden ver aquí, ¿sí? Pues son el promedio de los 200, ¿no? Y, y aquí vemos el cruce de la muerte. Entonces, esto pues no son buenas noticias y es muy sugerente. Ahora, la subida que hemos visto la última semana, al parecer la más poderosa desde el 2020, pues puede continuar hasta llegar a este nivel de invalidación o quizás muestre un deterioro un poco antes, dejando expuesto lo que se conoce un nivel bajo al previo, es decir, que no va a llegar a este nivel, sino que se va a quedar por abajo, ¿no? Sugiriendo así un fake bull. Esto significa que pues podría acabar en cualquier momento regresando nuevamente a lo que habíamos previsto como un posible prueba de piso en cerca de los 3.900, ¿no? Si lo analizamos con las gráficas Fibonacci, sugieren que aproximadamente en estos niveles la nube estaría agotando el fake bull seguramente cuando la mayoría de la gente comience a entrar en, pues, en FOMO, ¿no? Con miedo de perder la oportunidad metiendo su dinero en este momento, como siempre comprando caro y perdiendo dinero, para después continuar con una fuerte caída hacia los pisos que marco en estas diferentes niveles, ¿no? Que vemos aquí, incluso podríamos llegar, como dije antes, hasta los 3.900. Y sí, mis indicadores muestran divergencias y si se da esta caída tal cual y empiezan a haber divergencias alcistas, entonces ya podríamos confirmar un doble piso que nos podría alentar a pensar que de ahí ya podemos tener una subida mucho más amplia. Y como dije, el cruce de la muerte que se dan aquí entre los 50 y los 200 móviles, pues nos deja un aviso claro, ¿no? Un warning que pues hacia qué dirección podría tomar el mercado. Ahora, analizándolo a través de las líneas de Elliott, vemos que ya pasamos la primera fuerte ola que es del punto A al punto B, que luego rebotó al punto C, ¿no? Y el cual conforme lo vayamos analizando, lo hemos analizado, consideramos que puede quedar confirmado, dependiendo cuál será aquí finalmente el punto D.
que en este momento no consideramos que este necesariamente haya sido el punto D, sino como dije antes, aquí tocando esta fuerte resistencia podríamos bajar otra vez hacia los 3.999. Digamos, bueno, un comentario adicional aquí. Importante. Nuestras perspectivas el pasado 16 de marzo era que la Fed pues subiera un poco más las tasas, ¿no? Ocasionando finalmente una rendición, ¿no? Una claudicación en este nivel. Y bueno, la verdad es que consideramos haber sido bastante ingenuos de pensar que la Fed haría algo por detener la inflación. Y no aumentó las tasas de interés más de lo estimado, producto pues de seguramente una muy importante presión que tiene de los grandes capitales del mundo justamente para no perjudicar a las bolsas, ¿no? Y creemos que al no subir las tasas sino dejar todo tal cual se esperaba, pues fue un importante impulso, ¿no? Para realizar esta corrida hacia arriba, creando con ello pues lo que posiblemente sea un fake bull. Entonces, eh, hemos pecado de ingenuos, ¿no? Creíamos que la Fed pues ya iba a ser casi imposible que no hiciera algo ante el increíble incremento en precios, pues no solo porque ya venía habiendo por la impresión de tanto dinero, sino ahora por la guerra con Ucrania, que se subieron todos los commodities, pero no les interesa, o sea, es algo que ya había venido yo escuchando mucho y bueno, se nos olvida a veces que queremos ver que vemos lo que queremos ver y no lo que realmente es. Yo la verdad sí quería que hubiera quizás un ajuste mayor para poder entrar y perdimos objetividad y sucedió lo contrario, ¿no? La Fed básicamente no hizo nada. Pero bueno, entonces, al darse una potencial caída hacia esta zona de los 39.999, estaríamos pensando aquí arriba que este parámetro superior podría formar una divergencia de este tipo como la que ven aquí. La dibujé de esta manera, no sé si pueda ser más chica o más grande, no sé, pero al final una divergencia alcista. Que en cuyo caso, si se da esta caída hasta los 39.999 o estos niveles, y vemos aquí este tipo de movimiento, este tipo de divergencia, entonces ya tendríamos un sólido piso, ¿no? Un clásico patrón alcista que validaría un reverso de tendencia. Y este es el tipo de puntos que estamos buscando, es un punto de cambio para poder entrar a los mercados. Ahora, perdón, ahora, si analizamos la gráfica de precios diaria del Standard Poor's 500 y nuevamente vemos la nube Fibonacci aquí, esta nube ha estado, si se fijan, ha estado desde cuándo, ¿no? Desde finales del año pasado ha venido sirviendo básicamente de piso, de soporte para todo lo que es el Standard Poor's. Y fue hasta aquí, incluso en estos niveles no logró penetrar por completo la nube, sino fue hasta digamos, primer ajuste fuerte que ha dado el Standard Poor's, que logró penetrar esta nube y se vino mucho más abajo. Y ahora si se fijan, la nube Fibonacci está arriba, es decir, ahora ya sirve de resistencia, ya es techo, ¿no? Entonces este también es una forma también de ver cómo este tipo de indicador nos permite encontrar cambios de tendencia importantes. ¿Esto qué quiere decir para mí? Que a partir de este momento hubo un cambio, es decir, ya no tenemos un patrón clásico alcista, sino que entramos a un patrón bajista, que ya veremos si se detiene aquí o continúa. Pero digamos que ya estando debajo de la nube estamos claramente en un nivel bajista. Ahora, ahorita el Standard Poor's 500 al parecer no ha podido superar esta raya de aquí que es la resistencia de los 200 móviles, que es la primera resistencia fuerte, ¿sí? Y ya veremos si lo supera o no. Si lo supera, digamos, asumamos que lo supera, tendría que posteriormente buscar la nube de nuestro análisis Fibonacci, que está aquí, es esta nube rosada, para ver
si nos puede o no superar, y si no, tendríamos que ver esta nueva resistencia aquí en los 4.591. Pero si ven este cuadrito negro que está aquí dibujado, esto es lo que se llama una zona de alto riesgo, es decir, un bull tramp, porque es muy probable que en esta zona se dé un reverso, que se venga abajo, y enfatizo la palabra aún muy probable. Ya tuvimos una subida muy fuerte, muy poderosa, y pues la verdad es que si no entraste a tiempo, mejor ya no entres, ¿no? Y si entras, al menos entiende este riesgo. O sea, estamos hablando de que podrías estar entrando con miedo a perder la oportunidad justamente en el cuadro de la muerte, ¿no? Que es un cuadro que nos dice que empiezan una, dos, tres resistencias poderosas que no sabemos si las va a poder o no vencer. O sea, realmente hay un cúmulo de resistencias que no son buena noticia en lo absoluto. Entonces, esto sugiere un bull tramp. Y un bull tramp es una trampa en donde entran los bulls que dicen, ahora sí, ya nos vamos hasta la luna. Y no, es justamente cuando empieza otra vez el reverso. Entonces, en el Nasdaq tenemos algo similar, ¿no? O sea, en el Nasdaq pasó lo mismo. Tenemos un cruce de la muerte, tenemos una bajada muy similar, ¿sí? Y asumiendo que también tiene una caída importante y que se da justamente este reverso por todos los elementos que he mencionado, de la misma manera aquí tenemos unos indicadores que nos van a decir si es una vez que caiga el Nasdaq empieza una divergencia de este tipo, con lo cual aquí como la dibujé, con lo cual podríamos decir, ok, tenemos muy buenas posibilidades de que esto se haya reversado y ahora tengamos una tendencia alcista. ¿Ok? Ahora, el Nasdaq muy particularmente tiene una poderosa influencia en Bitcoin. Es verdad que no es una correlación 1 a 1, ni que siempre se muestra esta correlación, pero es verdad también que cuando hay caídas fuertes o ajustes importantes, Bitcoin sigue también esta tendencia porque el pánico es una cuestión psicológica y emocional, no técnica, ¿no? Entonces, si vemos ahora la gráfica de Bitcoin, podemos ver que se ha expandido el triángulo. Antes era un triángulo negro, ahora tenemos este triángulo azul, ¿no? Y lo que esto nos dice es que llevamos semanas, todo esto, semanas de un movimiento lateral. Es decir, aquí arriba no hemos podido superar esta resistencia, estamos muy lejos de hacerlo. Hubo un intento aquí, luego otro intento acá, luego otro intento acá. Entonces estamos viendo que está perdiendo fuerza el ímpetu. O sea, a pesar, y esto es interesante, a pesar de que la Fed disparó, digamos, el pool dentro de todos los mercados, Bitcoin no reaccionó de una forma tan importante en forma proporcional, ¿no? Al Nasdaq y al Standard Poor's 500. Entonces, esto sugiere un exhaustamiento del precio, el cual ha venido moviéndose de una forma lateral por varias aburridas semanas. Y esto causa mucha desesperación en este mercado, porque justamente este es un mercado particularmente dominado por menores de 30 a 35 años que buscan que todo se vaya a la luna mañana. Pero, si analizamos los precios, estos han mostrado nuevos, como les dije, nuevos altos cada vez más bajos, valga la redundancia, ¿no? Y pues no nos ha logrado pasar este primer nivel de resistencia para después ir a buscar los 200 móviles. Es decir, estamos hablando de que cuando tú traes una resistencia así, después arriba traes los 200 móviles, hace rato que cayó esto, o sea, estás en un crash y no ha habido un reverso, ¿no? Es exactamente al revés cuando hay un bull market, o sea, traes muy abajo el promedio de los 200, ¿sí? Y tu resistencia es el nuevo máximo histórico. No es lo que está pasando, es exactamente lo contrario, o sea, seguimos hundidos en el crash, o sea, aquí no hay elementos para suponer que el crash ya se acabó, por lo menos hasta que no haya de nuevo un cambio en las tendencias de los promedios móviles de estas resistencias y que ya haya superado los 200, ¿no? Cuando los 200 vuelvan a superar los 50 móviles, pues entonces ya empezamos a tener un poco más de esperanza de que haya habido una reversa, pero no es el caso aquí, no lo está mostrando. Lo único que está mostrando son súbitas caídas y súbitas bajadas, ¿no? Que ponen a todo el mundo muy nervioso de que todo se va a hacer o se va a la luna. O sea, es muy radical. La gente que está en este medio es muy radical en eso. Pero no es cierto. O sea, realmente ha sido lateral. Ahorita no tenemos
elementos todavía para que sugerir una subida así de fuerte, pero tampoco hemos tenido elementos para sugerir un piso. Es decir, mis indicadores no han dicho, oye, ya llegamos al piso porque se convirtió en alcista. Eso no ha pasado, ¿no? Entonces, en esta gráfica, nuevamente, podemos ver que este es un movimiento lateral de Bitcoin desde que empezó el crash. Y los indicadores muy radicales, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, aquí no hay una tendencia clara hacia arriba o hacia abajo. Estos brincos así de la línea azul, lo que nos dicen es que traen movimientos laterales muy claros, ¿no? Y que para la gente, como mencioné hace un momento, de este mercado, esto es algo aburrido y sumamente desesperante. Pero ahorita estamos en este punto y es probable que dentro de algunas semanas esto se defina, ¿no? Aquí vemos, este indicador es muy importante porque vemos que desde que empezó el crash ha estado en rojo. Apenas ahorita se está tratando de poner verde. Pero en realidad hasta que no tengamos un movimiento como este verde de acá o este verde de acá, no hay elementos para sugerir que realmente vamos a tener un cambio de tendencia. Este es un indicador de muy largo plazo, ¿sale? Entonces, para que esto suceda, tendría que esto ponerse en verde durante, aunque sea lateral, aunque el movimiento sea lateral, tendría que subir y tendría que empezar de forma sostenida a ponerse en verde, lo que sugeriría quizás que ya hay un movimiento probable alcista. Y de todas maneras hay que recordar que la primera resistencia fuerte son los $46,000. Y aunque los cruce, podría ser peor. Es decir, cuando se da un cruce de este tipo, igual simplemente está agarrando ímpetu para una caída más fuerte. Y técnicamente, pues yo les diría que desde mi punto de vista, ahorita hay mucha incertidumbre en este mercado. No hay una definición clara hacia dónde va, excepto hacia el lado. Entonces, este debilitamiento de precios que cada vez es mayor, que aquí llegó hasta este nivel, luego lo trató de superar y no pudo, luego aquí y no pudo, y luego se quedó aquí, cada vez menor, sugiere que es más probable que se regrese a los 30,000, pero nuevamente estamos hablando meramente de probabilidades, no hay nada escrito con sangre. Y hay un riesgo, o varios riesgos exógenos, ¿no? El que más me preocupa justamente es que el Nasdaq y el Standard & Poor's, pues ahorita tuvieron un cruce de la muerte, probablemente están en un bull tramp y vayan a tener un reverso. Y jalen a cripto, porque eso es lo que hace el Nasdaq cuando cae fuerte, jalar a cripto otra vez y vuelva a ser un problema para Bitcoin y vuelva a caer hacia los 30,000. Quizás a validar piso, lo cual no está mal, ¿no? Porque entonces tendríamos, quizás por estos niveles, una validación interesante, donde si estos indicadores empiezan a cambiar hacia alcistas, podríamos confirmar piso y tener un muy buen inicio hacia los 100,000. Ahora, hay otro. Ahora, aquí les pido un favor. No asuman que todo se va a ir a 30,000 o que todo se va a ir a la luna. O sea, ambas son cosas exageradas. Pero si tienen que elegir una, piensen en las opciones peores siempre, porque eso te evita perder dinero. O sea, y no escuches a los Moon Boys. O sea, esos son un cáncer. O sea, los Moon Boys siempre, no importa en qué parte de todo esto estés, se los aseguro, siempre van a hacer un análisis técnico en donde todo se va a la luna. Esa es la conclusión de siempre. Ánimo, pero todo se va a la luna. Y pronto vamos a llegar a los 200. Incluso cuando estaban aquí arriba ya estaban hablando de que pronto íbamos a estar en los 100,000 cuando pasó exactamente lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Yo he caído en esas trampas y pierdes dinero. No, mejor regresemos a la cordura y tengamos un poco de sensatez y conservadurismo en esto. Otro riesgo que yo veo muy fuerte, en general para Bitcoin y para todos los mercados, es la guerra en Ucrania. No solo porque ocasiona incremento en los commodities. Cuando empiezan los commodities a subir, tienen una relación justamente inversa con los mercados. Empiezan a bajar los mercados y subir los commodities. Sino que además ya conocen al señor Putin. O sea, el señor Putin se sentía muy intimidado. O sea, y decidió expresar su intimidación yendo a atacar al vecino, ¿no? Porque se sentía acorralado por la OTAN y no sé qué problemas el señor tenga en la mente. Y bueno, no le salió bien, o sea, hay que entender eso. O sea, el señor ya pensaba que Kiev a los 3 días iba a caer y no ha caído el día de hoy. No se imaginó una reacción tan fuerte en todo el mundo en contra de él.
O sea, pueden estar o no a favor de esto, pero es la primera vez en la historia que tantos países se unen en contra de una guerra. Y creo que eso es positivo en el sentido de qué tipo de seres humanos nos estamos volviendo. Pero el tipo ahorita, como no le salió bien su guerra y como la cantidad de presión que tiene internacional es brutal y como los castigos han sido los peores del mundo, incluso le embargaron todas sus reservas internacionales, una buena parte de ella, y están atacando a todo lo que sea Rusia como nunca se ha visto. No sabemos cómo pueda reaccionar y aquí no quiero especular qué puede hacer Putin. Simplemente no sabemos qué puede hacer Putin, ni qué puede hacer Biden, ni qué puede hacer la OTAN, no sabemos. Esta guerra está en curso. Y una guerra en curso no está definida, es una guerra sin, como su nombre lo dice, en curso, y no tenemos idea qué pueda pasar. Dicho tal cosa, uno hay que tener cuidado, porque si de repente pasa algo grave, y no quiero especular qué, otra vez los mercados se van para abajo. Entonces hay que estar muy atentos también a esta guerra y en general a todo lo que acabo de decir. Muy atentos a si se dio o no un bull trend, si hay un reverso en las siguientes semanas. Igual con Bitcoin, vamos a ver qué tanto más aguanta este movimiento lateral antes de definir una tendencia. Pero la verdad es que creemos que hay muy buenas posibilidades, pues más bien que baje, ¿no? Pero no lo sabemos. Entonces, estaremos muy atentos a los mercados esta semana, por lo que te sugiero que en este momento te inscribas al canal y en la campana elijas todos los videos para que recibas un nuevo aviso de cualquier otra actualización importante. Muchísimas gracias por ver este video y que tengas una excelente semana.